Hola, ¿qué tal, controlero o controlera? Te doy la bienvenida nuevamente a otra entrada de la página de controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy continuaremos con nuestro curso de Arduino. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, te hago la invitación de que veas todo nuestro curso de Arduino simplemente dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí arriba para que veas todos los videos que tenemos en este canal sobre el interesante mundo de Arduino. En videos anteriores hemos venido trabajando con la utilización de los timers. En aquellos videos vimos cómo podíamos configurar los timers del Arduino programando directamente los propios registros que tiene el microcontrolador dentro de la placa de desarrollo. En este video le daremos más continuidad entonces a cómo trabajar con los timers, porque es una de las herramientas fundamentales que todo programador de Arduino tiene que saber modificar. En este caso vamos a utilizar una librería conocida como el Timer 1, que es para modificar el Timer 1 dentro del Arduino. Ustedes verán que será bastante simple y fácil utilizar esta librería. Veremos cómo podemos instalarla dentro del sketch de Arduino y por supuesto cómo utilizarla. Así que veamos cómo es que se trabaja con el Timer 1 del Arduino. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. En este caso vamos a aprender a utilizar una de las librerías de las tantas que existen para la manipulación del timer. En este caso esta librería se llama el Timer 1 y la podemos descargar directamente del sketch del Arduino. Aquí simplemente les estoy dejando pues un poco sobre este concepto. Incluso aquí podrían ir directamente a la documentación de la librería para entender un poco cómo ya funciona y cuáles son las funcionalidades que tiene. Vamos dentro del sketch del Arduino. Aquí tenemos un código totalmente nuevo, como lo estamos viendo, solo el void setup y el void loop. Para instalar entonces nuestra librería vamos a proceder a dar clic aquí donde dice sketch y aquí en la opción donde dice include library, que nos indica, como su nombre lo dice, y vamos a poder incluir cualquier librería. Aquí podemos ver algunas librerías por defecto que el propio sketch de Arduino nos ofrece, como por ejemplo el de la memoria EEPROM para configurar un Ethernet, para configurar un mouse, en fin, vemos la cantidad de librerías que nos ofrece. Cuando nosotros queremos adicionar una librería, lo podemos hacer directamente de aquí donde dice add.zip. Aquí podemos adicionar cualquier librería que nosotros vayamos a descargar del propio navegador de Google o de cualquier parte donde estemos bajando una librería propia para nuestro Arduino. Es simplemente darle clic aquí y seleccionar el .zip de la librería que hemos acabado de descargar para que de esa forma quede instalado en nuestro sketch y así podamos usar la librería cuando vamos a usar vamos a programar cualquier programa dentro de nuestro Arduino. En este caso, como estamos interesados en programar e instalar una librería para la manipulación del Timer 1, vamos a proceder a darle clic aquí donde dice Manage Library. Aquí se nos va a abrir todo el repositorio de librerías existentes para nuestro Arduino. Si ustedes quieren utilizar alguna librería específica para algún periférico, es simplemente digitar aquí por la palabra clave del periférico que ustedes quieran manipular para ver si existe una librería para dicho periférico que ustedes en este momento poseen. En este caso, como ya les dije, vamos a teclear aquí Timer 1 porque queremos instalar la librería para la manipulación del Timer 1. Vemos que en este caso me salieron dos librerías. Si vemos en la primera dice Steve Seg. Parece que según la descripción de esta librería es como para la manipulación de un display de 7 segmentos. Nosotros ya vimos el video de 7 segmentos, incluso nosotros mismos programamos nuestra propia función y nuestra propia librería. Como ya te lo he dicho, en videos anteriores trabajamos el display de 7 segmentos con el Arduino y hicimos nuestra propia librería. Adicionalmente aprendimos a utilizar la técnica de la multiplexación, que es bastante útil en el mundo de la electrónica. Si quieres ver ese video del display de 7 segmentos, simplemente le das clic a esta tarjeta para que aprendas cómo funciona. En este caso vamos a instalar este que es el Timer 1 creado por Jesse y Jeremy. Simplemente le damos clic aquí en instalar. La librería se instaló correctamente, aquí vemos que está instalada y ahora sí podemos usar el Timer 1 en nuestros futuros códigos.
Una vez hemos descargado la librería, pues entendamos un poco su sintaxis. La sintaxis de la librería pues corresponde a lo siguiente. Inicialmente pues tenemos que llamar la librería al comienzo o el encabezado de nuestro programa. Para eso vamos a colocar numeral include timer1.h. Cuando llamamos nuestra librería o la incluimos dentro de nuestro proyecto de Arduino, automáticamente dentro de nuestro código se va a crear un objeto llamado timer1. A partir de este objeto entonces vamos a proceder a hacer las configuraciones para el timer1 del Arduino. Vamos a proceder a inicializar el timer1. Para eso utilizamos la instrucción timer1.initialize y entre paréntesis vamos a colocar el periodo. Ese periodo será entonces cada cuánto yo quiero que se ejecute la interrupción por el desbordamiento del timer. En este caso ese periodo pues lo debemos colocar en microsegundos. Por lo tanto, si nosotros queremos por ejemplo una interrupción a cada segundo, deberemos colocar 1.000.000 aquí, que 1.000.000 de microsegundos corresponden a un segundo. Una vez hemos inicializado, procedemos entonces a configurar cuál será la interrupción que será ejecutada cada vez que el timer alcance el valor establecido. Para eso utilizamos la función timer.attachInterrupt y entre paréntesis colocamos el nombre de la función que nosotros queremos configurar como interrupción. Esto es bastante parecido a como lo venimos trabajando en el video de interrupciones. Como está explicado en esta tarjeta que vemos aquí encima, el timer 1 hace uso de las interrupciones. Ya vimos que el uso de las interrupciones es muy importante en todo sistema microcontrolado porque gracias a ello podremos elaborar programas para que atiendan una emergencia o una parte del código que es crítica para nuestro proceso de automatización. Por otro lado, muchas veces en nuestros códigos quizás nosotros queramos deshabilitar las interrupciones por timer. También entonces la librería nos trae la opción de deshabilitar en cualquier parte de nuestro código las interrupciones para que no se sigan ejecutando. Simplemente con timer1.detachInterrupt y entre paréntesis pues nuevamente colocamos nuestra función para que deshabilite dicha función de interrupción. Y tenemos otra, así como para ver las funciones más importantes de la librería, que es el timer1.read, que simplemente lee el tiempo transcurrido desde la última transferencia en microsegundos. Vemos entonces que con estas 5 instrucciones básicas nosotros tendríamos la capacidad entonces de configurar el timer 1 para dotar a nuestro Arduino con esta potente herramienta. Sabemos que en este caso que estamos usando el timer 1, no vamos a poder utilizar la librería servo del Arduino. Entonces si ustedes están utilizando un servomotor en su proyecto, pues olvídense de usar esto aquí porque van a afectar pues su librería servo, a no ser de que ustedes vayan a programar su propio servomotor utilizando otro temporizador. Pero si van a usar la librería servo, entonces no pueden utilizar esto aquí porque están afectando el funcionamiento de la propia librería. Vamos a ver entonces un ejemplo del timer 1. Simplemente el ejemplo va a consistir en mostrar en un LCD. En este caso utilizaremos un LCD 20x4. Cuando nosotros vimos la clase de LCD, nosotros habíamos visto cómo utilizar un 16x2. Vamos a aprovechar aquí este video para que ustedes aprendan cómo utilizar un 20x4. Y es porque básicamente es lo mismo, no va a cambiar absolutamente nada de lo que vimos en aquella clase. Simplemente al encabezado del programa le vamos a poner que ya vamos a utilizar un 20x4. Y eso es todo. El conexionado es exactamente el mismo. En este caso, los 3 pines de datos que van desde el D4 hasta el D7 del LCD lo vamos a conectar desde el pin 2 hasta el pin 5. El pin RS del LCD entonces irá al pin número 9. El pin RW nuevamente no lo vamos a utilizar, entonces es este negro que va a tierra. El pin Enable iría entonces al pin número 8 del Arduino y eso es todo. Tenemos los 2 pines de alimentación del LCD, negativo y positivo, y los 2 pines también aquí de la luz interna pues del LCD, y por último pues tenemos un potenciómetro para configurar o regular el contraste dentro del LCD. Lo que vamos a hacer aquí entonces simplemente vamos a colocar a parpadear este LED. Vamos a utilizar las instrucciones delay. Con estas instrucciones entonces simplemente vamos a perder tiempo. Vamos a parpadear este LED cada 2 segundos. Y aquí en el LCD mostraremos algunos mensajes y mostraremos una variable la variable del temporizador incrementándose a cada segundo. Entonces configuraremos el timer 1 para que se ejecute a cada segundo y vamos a ir actualizando el valor de ese timer y mostrándolo en el LCD
Y la función del LED aquí es simplemente para perder tiempo, para hacer algo en el void loop, pero para que ustedes vean que independientemente de estar deteniendo el Arduino porque estamos utilizando el delay, pues la interrupción se va a ir ejecutando adecuadamente cada segundo. Estamos nuevamente dentro del sketch del Arduino. Vamos a utilizar nuevamente el numeral define. En este caso voy a llamar el pin 13 como LED. Pueden utilizar byte también como lo hemos venido utilizando en los ejemplos anteriores. Vamos a incluir las dos librerías que vamos a utilizar, la del cristal líquido, liquidcrystal.h, y la del timer1, que obviamente para que les funcionen debe estar previamente descargada. Aquí, como vamos a utilizar una instrucción de interrupción, yo quiero que esta variable time sea manipulada dentro de la interrupción. Para eso la voy a colocar como volátil y simplemente la decidí colocar como un entero largo, un long int, porque quiero almacenar pues números largos o grandes. Nuevamente configuramos el cristal LCD. En estos dos primeros pines, el 9 y el 8, iría el RS y el enable, y aquí desde el 5 hasta el 2 pues van los pines de datos desde el D4 al D7. En el void setup procedemos a configurar lo que tengamos que configurar. En este caso configuramos el LED como una salida, y aquí lo que les decía, el LCD, nuevamente vamos a utilizar las mismas funciones e instrucciones lcd.begin que vienen dados pues obviamente por la librería Liquid Crystal, pero en este caso les voy a decir, yo voy a utilizar un LCD de 20 por 4 y eso es todo, y utilizamos exactamente las mismas funciones. Aquí en set cursor sabemos que como tenemos 4 filas, las filas comienzan desde 0 hasta 3, entonces en la fila 1 o en la fila 0 pues vamos a colocar el nombre de la práctica, le voy a poner timer con Arduino, y en la siguiente fila, la fila 1, le voy a colocar este mensaje temporizador 2 puntos, y aquí pues me quedé sin ideas, no sabía qué colocar en ese LCD. Algo muy importante aquí, vamos a utilizar la librería del timer1 inicialmente. Entonces, como ya hemos incluido la librería aquí, ya se creó el objeto timer1, entonces aquí ya está creado este objeto timer1, entonces colocamos punto initialize y lo inicializamos en un segundo. Como queremos un segundo, sabemos que aquí van microsegundos, entonces colocamos 1.000.000 que corresponden a un segundo, 1.000.000 de microsegundos. Y por último vamos a configurar la interrupción que yo quiero que se ejecute a cada segundo. Para eso coloco timer1 attach interrupt y entre paréntesis el nombre de la función que yo quiero que se ejecute cada segundo. Ese nombre de esa función se la pueden poner como ustedes quieran. Yo en mi caso le puse temporizador, pero ustedes le ponen el nombre que quieran. Esa función es la que está, por ejemplo, aquí abajo del void loop. Vemos que acá está el void loop y aquí está la función de interrupción. Entonces cada segundo, ¿qué va a hacer? El Arduino está trabajando por allá tranquilamente y cada segundo la interrupción se va a disparar y entonces el Arduino vendrá aquí a esta función temporizador, hará lo que hay aquí adentro y vuelve para su rutina cotidiana. En la rutina cotidiana, que es el void loop, simplemente estamos perdiendo tiempo, prendiendo un LED, esperamos 2 segundos, lo apagamos el LED y esperamos 2 segundos. Simplemente entonces en esa instrucción estamos perdiendo 4 segundos haciendo prendiendo y apagando un LED. Pero si nosotros configuráramos, por ejemplo, que la variable time, que es donde vamos a almacenar el temporizador, si la configuráramos dentro del void loop, nosotros no conseguiríamos hacer que esa variable time se incrementara cada segundo, por causa de que aquí utilizando las funciones delay estamos parando el Arduino. Pero la ventaja es que como lo estamos usando con timer 1 y por interrupciones, entonces esa variable time realmente se va a incrementar a cada segundo. ¿Por qué? Porque cada segundo que se ejecute la interrupción, él va a entrar aquí, vamos a incrementar esa variable time, entonces de 0 pasa para 1, 2, 3 y 4, así sucesivamente. Acá yo simplemente la voy a resetear, yo voy a decir, no quiero que se pase de 1000, pero eso pues es simplemente una cuestión que yo le coloqué aquí en el código. Ustedes pues pueden colocarlo en otro valor y ya ustedes le meten la lógica que necesiten para su programa. Yo simplemente le dije que si pasaba los 1000, pues simplemente reinícieme la variable time. Una vez la reinicia, pues muestro los resultados en el LCD. En este caso, como aquí habíamos mostrado temporizador, recordemos en la fila 1, que sería como la segunda fila, ¿cierto? Entonces en la tercera fila, que es la fila 2, voy a mostrar el resultado, por ejemplo, de time. Inicialmente quiero que empieces de la columna 14, la fila 2. Coloco varios espacios en blanco, es para que me limpie ese espaciecito antes de yo poner como el número, porque muchas veces cuando tenemos un número grande y reescribimos, pues el LCD no va a borrar esos números antiguos, entonces pueden quedar una especie de residuos. Entonces yo me acostumbro, por ejemplo, a
imprimir varios espacios en blanco simplemente para limpiar el espacio que yo quiero digitar. Y nuevamente vemos que yo repito lcd.setCursor nuevamente en 14.2 y ahí sí coloco la variable time para que me muestre el tiempo en esa posición. Vamos entonces a mirar aquí el sketch, vamos aquí en Tools, verificamos que esté conectada la placa que estamos usando, en este caso yo tengo una Leonardo, miramos el puerto COM, en este caso tengo el COM 8 que fue detectado en mi Arduino Leonardo y procedemos entonces a programar aquí en Upload nuestro programa y vamos a ver cómo es que funciona. Muy bien, una vez entonces hemos entendido cómo funciona el código utilizando la librería del Timer One y ya explicamos detalladamente cada instrucción que hemos elaborado en este código, es hora de mirar cómo funciona esto en nuestro prototipo real. Así que veamos cómo este programa trabaja adecuadamente y cómo las interrupciones se van ejecutando sin importar de que nosotros estemos perdiendo tiempo haciendo otro tipo de instrucciones. Bien, aquí tenemos entonces nuestro circuito implementado, vemos cómo podemos utilizar perfectamente el LCD 20×4, vemos cómo se va contando aquí el tiempo. En la primera línea tenemos timer con Arduino, en la segunda línea tenemos temporizador y en la tercera línea a partir de la columna 14 tenemos la temporización que está ocurriendo a cada segundo. Vemos que aquí se va incrementando en 30, 31, 32, 33 y así sucesivamente. Adicionalmente, en este proyecto podemos ver cómo nuestro LED en la parte superior, pues él se está encendiendo y se está apagando a cada 2 segundos, sin importar que ese encendido y apagado del LED lo estamos programando o usando a través de los delays del Arduino, que sabemos que el delay hace que este LED prende y apaga, pero adicionalmente hace que el Arduino se quede sin hacer nada por causa de que estamos usando la temporización. En este caso el timer 1, estamos activando la interrupción, lo cual nos permite incrementar adecuadamente cada segundo el conteo de ese temporizador que tenemos. Vemos aquí entonces la implementación fácil y rápida que podemos ejecutar a través de el timer 1. Ya las ideas que ustedes tengan para hacer proyectos como por ejemplo controladores digitales para garantizar por ejemplo el periodo de muestreo, sería una excelente opción para ser utilizado en futuros controladores. Como lo ves, el saber manejar los timers en Arduino es de suma importancia porque esto te dará una potencialidad tremenda en todos los programas de automatización que pretendas hacer con esta placa de desarrollo. Si quieres seguir aprendiendo conceptos poderosos para que sigas automatizando tus procesos, simplemente debes suscribirte a este canal dando clic en mi foto y claro, ¿por qué no?, a ver el siguiente video de este curso de Arduino. Si estás interesado también puedes seguirme en mis redes sociales y nos vemos entonces en la próxima entrada de nuestro curso de Arduino. Que estén muy bien, nos vemos pronto.